hay que surfear la crisis y estar preparados para cuando la demanda reaparezca, que es la clave. ¿Qué pasa cuando se juntan a conversar un politólogo apasionado por los datos y un comunicador con ternura artística sobre este mundo que cada día gira con más intensidad? Bueno, eso podría durar horas y horas. Acá se ponen de acuerdo para que sean unos minutos de reflexión sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, la forma en que nos movemos, cómo nos organizamos, o algún tema que busque cambiar un poquito, aunque sea un poquito, este mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Otro Mundo llamado Sinergia Energética. Este es el capítulo número 5 de la temporada ACDC. Sí, ya vamos por el quinto. Soy Nicolás Barcos y tengo el gusto de compartir este bello programa con mi amigo Martín Carvalho Blanco, alias Negro o Negrito. Hola Nico, hola a todas y todos. Les recordamos que este capítulo forma parte de un podcast que estamos haciendo a 10.000 kilómetros de distancia, desde Buenos Aires y Barcelona. Ya llevamos más de 6 meses desde que fue notificado el primer caso de COVID en China. Como venimos haciendo a lo largo de la temporada, tomamos algunos disparadores que esta crisis del COVID-19 nos puso frente a nuestros ojos. La idea es reflexionar, debatir, compartir opiniones y pensar el mundo que se viene y que ya está haciendo. Banca un segundo, esta presentación ya me tiene cansado. Te hago una pregunta, Martín. ¿Qué tienen en común una tele, un lavarropas y el celular que estás usando mientras grabamos esto? No sé, Niki, difícil, qué sé yo. Dale, esforzate, ¿con qué funciona? Y claro, con energía. Hoy estamos todo el día consumiendo energía en plena pandemia. Bueno, ¿y de dónde se puede sacar esa energía? ¿De dónde se puede conseguir? Claramente del ambiente, de la naturaleza. Bueno, ese es el tema de este podcast. Y aunque no lo creas, no estamos consumiendo tanta energía. Vale la pena recordar que hace unos pocos meses el consumo de petróleo se vino a pique y con ello los precios del barril. Vamos a hablar sobre la crisis del petróleo que produjo este peculiar virus y también vamos a mencionar los impactos medioambientales que genera la explotación de este bien en algunos rincones del planeta. Como hacemos para cada capítulo, nos contactamos con distintas personalidades para que nos cuenten cómo la están viendo. Al inicio, escuchamos a Juan José Carvajales. Él es abogado y politólogo, docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Universidad de José C. Paz y en Flaxo. Actualmente se está desempeñando como subsecretario de Hidrocarburos en el Ministerio de Producción de Argentina. Prestemos atención a lo que tiene para decirnos. La pandemia nos trajo una crisis de demanda. Esa crisis de demanda a nivel global, de crudo y de combustibles, lo que generó primero fue una disputa comercial, la famosa guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, con Estados Unidos y el Shell de fondo, y después directamente ante la caída de demanda fuerte, ya avanzado el mes de marzo, lo que se vio es una necesidad de readecuar los volúmenes de producción en el mercado, porque de los 100 millones de barriles diarios cayó más de un 20%, y ahí, fueron las rondas extraordinarias de OPEP ampliada, donde participa Argentina, y después de los ministros de energía del G20, allá por Semana Santa, donde hicieron acuerdos inéditos. Primero cooperaron, y después hicieron acuerdos inéditos de reducción de producción, ¿sí? De hasta eran 9,7 millones de barriles diarios. Pongamos en contexto la situación. El precio del barril de petróleo tocó los $140 allá por 2008. Luego de ello, nunca retomó ese nivel máximo y comenzó a caer. Previo al inicio de la pandemia, su valor ya oscilaba a los $60. Pero a raíz de la misma y de la falta de demanda de las industrias, el precio se desplomó hasta los $12 en el mes de abril. Como fruto de esa estrepitosa caída, un conjunto de países que forman la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por sus siglas OPEP, coordinaron acciones para alterar la producción.
El organismo busca coordinar políticas petroleras entre los miembros con el fin de estabilizar el mercado petrolero y así mantener precios y una oferta estable. Con ese objetivo, los países acordaron reducir la producción y de esta forma intentaron resguardar el valor de un bien que le da gran parte del respaldo presupuestario a países como Venezuela, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. La representatividad de este organismo se debe a que, entre los países que forman parte, suministran alrededor del 41% de la producción mundial de petróleo y controlan el 79% de las reservas probadas. Además, esta institución busca garantizar un ingreso constante y previsible para los productores. Hace pocos días, el precio del barril superó los $40. Quizás lo que nos cuenta Juan es la explicación de tal mejoría. Al indagar un poco más sobre el mecanismo de coordinación, nos dijo lo siguiente. La cooperación internacional ahí funcionó, hubo una disputa de fondo entre productores y consumidores, y Europa con otra agenda más ligada a los recursos renovables, pero finalmente funcionó la cooperación para garantizar la estabilidad y la seguridad de los mercados globales. Y bueno, eso entró a funcionar en mayo y bueno, al día de hoy se ve que esos ajustes se siguen haciendo. Arabia Saudita insiste con mayores recortes a la producción y el resultado es que si bien en algún momento hemos tenido un precio WTI negativo en Estados Unidos, una situación coyuntural, después los índices se fueron recuperando, hoy el Brent ya está rondando los 40, pasó un poquito, después bajó, pero de aquella situación de 15 a 20 dólares de marzo y abril, digamos, hoy ya tiene otro nivel de equilibrio. A nivel regional lo que sucedió es que todo eso repercutió, en nuestro país lo vimos desde dos puntos de vista, porque cayó tanto la demanda de crudo como la demanda de combustibles, y bueno, eso te lleva a estar saturados todos los mercados, la capacidad de almacenaje, y bueno, hubo que adaptarse y ahí se reguló el barril para tener un precio sostén que mantenga la actividad, no inmediatamente, sino cuando se restablecieran los niveles previos, ¿no? O un sendero de restablecimiento de esos niveles de actividad y de demanda. En el caso de Argentina, a partir del decreto 488/2020, se fijó en $45 el precio interno del barril de petróleo. De esta forma, se busca garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, así como la demanda para el resto de la cadena productiva que está ligada a tal actividad económica. ¿Y entonces el precio va a quedar fijo, aunque en los mercados internacionales suba por encima de ese precio? No. Este precio podrá ser revisado trimestralmente por la Secretaría de Energía y quedará desactivado cuando el valor del barril Brent supere los $45 durante 10 días consecutivos. Tengamos en cuenta que el barril Brent es el que se extrae principalmente en el Mar del Norte de Europa y el WTI es el barril de referencia en los Estados Unidos. La caída de inversión, digamos, caída de demanda que lleva una caída de inversión porque no tenés donde poner la producción, tiene un doble efecto en los no convencionales. El primero es ese que, digamos, no puedes producir y entonces te lleva a cerrar los pozos, digamos, inevitablemente. La segunda consecuencia es que el no convencional declina más rápido, un 30% anual, con lo cual, si vos dejás de perforar, tenés un declino mucho mayor. O sea, ahí el perjuicio se ve más rápido que en los convencionales. Pero la caída de demanda le pega a todos por igual. Y bueno, y después la recuperación también puede ser más rápido en los no convencionales, pero requiere un compromiso de inversión fuerte. Esto afecta a toda la industria por igual, convencional, no convencional. Y el precio sostén también tiene como propósito garantizar la actividad en todas las cuencas. Ahí, al mismo tiempo que se fijó ese precio, se estableció que los derechos de exportación se reducían a cero, con lo cual ahí hay una vía como para colocar producción excedente.
o que no pueden tomar las refinerías locales. La actividad en la Argentina aporta una gran cantidad de puestos de trabajo, principalmente en las llamadas provincias petroleras, entre las que se encuentra la provincia de Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, la principal formación de shale en la Argentina. Y todo parece indicar que al menos hasta que la actividad económica no retome una nueva normalidad, la demanda de petróleo no será tal. Sí, ese es el objetivo, pero sin demanda eso no es posible. Entonces, la demanda no la podés crear artificialmente si la gente no sale a la calle a usar los autos, si no hay transporte público, si no sube la demanda de gasol, el jet para los aviones en un 90% abajo, a nivel mundial, y a nosotros también nos pega en Argentina. Entonces, eso hasta que no haya una salida de la pandemia es imposible que suceda. Digamos, se irá recuperando de a poco y algunos dicen que llegaremos a diciembre incluso un 20% abajo. Pero bueno, lo importante, creo yo, es que se están tomando algunas medidas para establecer las bases para cuando esa demanda se empiece a recuperar. Este podcast comenzó allá por marzo, cuando veíamos un horizonte poco alentador en cuanto a la economía. Ya ha pasado algo de agua bajo el puente y ahora todo indica que la economía mundial se verá fuertemente golpeada. Según el Banco Mundial, se prevé que la actividad económica en las llamadas economías desarrolladas se contraerá un 7% en 2020. A su vez, se espera que las economías en desarrollo se contraigan un 2,5%. Esta podría ser la primera contracción de tales países tomados como grupo en al menos 60 años. Es en este sentido que la actual crisis nos habilita a pensar sobre la posibilidad de comenzar una transición hacia un modelo más limpio a nivel global. Para eso, hablamos con Natalia Green, coordinadora del Programa de Derechos de la Naturaleza en Fundación Pachamama y presidenta del CEDENMA, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Natalia nos brinda su análisis desde un enfoque algo distinto y con una perspectiva puesta en lo ambiental. A continuación, nos brinda su visión sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el medio ambiente y cómo hacemos uso de los recursos naturales. Definitivamente la crisis del COVID nos forza a pensar que un nuevo modelo de desarrollo no solamente es posible, sino que es necesario. ¿Cómo afecta entonces en nuestras vidas si seguimos con la dinámica de relacionarnos de una manera tan irrespetuosa con la naturaleza? Pues bien, vemos los resultados incluso de esta crisis que ocurre de una manera tan evidente de demostrarnos el desbalance que existe con la naturaleza. Solamente unos pocos meses de respiro a la Tierra y vemos que la Tierra empieza a reaccionar ante nosotros, seres humanos, como un virus que realmente ha afectado irremediablemente a la naturaleza. Creo que es importante que si continuamos con esta dinámica de considerar la naturaleza como un objeto sin derechos y que consideramos que simplemente es un recurso del cual podemos extraer, utilizar irrespetuosamente hasta el infinito, la naturaleza va a darse la vuelta y decirnos que tenemos que parar y que simplemente somos un invitado en esta tierra y que puede prescindir claramente de nuestra presencia. Esta relación con la naturaleza de considerarnos como seres humanos superiores, creo que es evidentemente dañina. Creo que es una perspectiva que definitivamente tiene que cambiar y eso empieza por considerar que debemos buscar otro modelo de desarrollo, apartado, por ejemplo, el extractivismo de la minería a gran escala, del petróleo, y buscar otras fuentes de energía, otras fuentes de sobrevivencia con la naturaleza, de relación con la naturaleza, en donde entendamos que la naturaleza tiene derechos, que tiene sus ciclos vitales que tienen que ser respetados, que tiene el derecho a existir y que por lo tanto nosotros tenemos que coexistir de una manera balanceada con la naturaleza o simplemente no tendríamos el privilegio de continuar en esta tierra. Según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía, AIE, la demanda caerá un 6% en 2020. Para tener un parámetro, la caída es el equivalente a la demanda de la India, el tercer mayor consumidor de este bien en el mundo. A su vez,
se espera que la demanda caerá un 9% en Estados Unidos y un 11% en la Unión Europea. Además, el informe explica que las energías renovables serán las únicas fuentes de energía que crecerán este año y, por lo tanto, aumentará su participación en la generación mundial de electricidad, gracias, en parte, a sus bajos costos operativos. Yo creo que nuestras vidas como seres humanos, la humanidad, ha recibido una llamada de atención y que creo que no tenemos muchas más oportunidades para darnos cuenta que este modelo de relación con la naturaleza debe cambiar. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, la lucha por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es una causa no solamente válida, sino urgente, porque es necesario considerar que la naturaleza es un sujeto de derechos, un sujeto que se respeta, un sujeto que no se explota, sino que se protege, y que realmente la vida de la naturaleza, la existencia de la naturaleza, no solamente que depende de nuestro relacionamiento con ella, sino que nuestro relacionamiento y nuestros derechos dependen de que nosotros garanticemos los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, creo que si no cambiamos estas dinámicas de relacionamiento con la naturaleza, la vida misma está en peligro. Según el Organismo de Desarrollo Económico para las Naciones Unidas, las llamadas energías limpias podrían ayudar en la recuperación económica basada en la creación de puestos de trabajo en el futuro inmediato. En 2018, unas 11 millones de personas trabajaban en el sector renovable y según la Agencia Internacional de Energías Renovables, ese número podría llegar a 42 millones para el año 2050. Con el foco puesto en regiones del mundo donde hay una gran desconexión de los servicios eléctricos y necesidades básicas insatisfechas de parte de la población, el organismo plantea el desarrollo de las energías renovables como un estímulo al desarrollo local. Países como Brasil, Ecuador, Perú y Colombia y Venezuela, ha existido un gran incentivo y una promoción al extractivismo, especialmente en Amazonía, basado especialmente en la extracción de petróleo. Esta actividad ha sido una actividad extremadamente nociva para este único ecosistema, especialmente en países como Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, ya que existen muchísimos daños ambientales y daños a las comunidades debido a esta práctica. Se dice, por ejemplo, que en Ecuador hay al menos 2 derrames petroleros semanales que ya ni siquiera hacen noticia porque es una práctica común. Sin embargo, por ejemplo, al momento nos encontramos participando de una audiencia por el derrame del SOTE y la OCP, que son 2 de 3 oleoductos que se rompieron el 7 de abril debido a un socavón que ocasionó la cascada San Rafael y que contaminaron gravemente el río Coca y el río Napo. Esta contaminación afectó de una manera irreversible a la naturaleza y a estos ríos y, por supuesto, a las comunidades que habitan la Amazonía ecuatoriana, peruana y también brasilera. Este es un derrame de mayor dimensión y por tanto ha llegado a la Corte. Todavía estamos en la audiencia, entonces no sabemos cuál es el desenlace de este caso. Sin embargo, es una muestra clara, como lo fue, por ejemplo, y lo es todavía el caso de Texaco en Ecuador, de que la práctica energética de extraer petróleo en la Amazonía es completamente contradictoria cuando se da en un territorio tan sensible como es la Amazonía. Como nos cuenta Natalia, los derrames y los desastres ambientales son moneda corriente en la actividad petrolera en Ecuador. Vale la pena recordar el conflicto entre el Estado ecuatoriano y la empresa estadounidense Chevron Texaco, que se originó como fruto de las operaciones de exploración y explotación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana. Estas produjeron un gran daño ambiental. Estas prácticas que han tenido los estados son completamente contrarias, por ejemplo, a los derechos de la naturaleza, ya que se dan en ecosistemas extremadamente frágiles, algunos ecosistemas inundados, ecosistemas en donde cualquier tipo de alteración causa un daño irreversible, especialmente con una práctica tan nociva como es la extracción de petróleo, que no solamente causa daño con extracción misma, con la práctica, por ejemplo, de la exploración, donde se hace todas las explosiones para saber cuánto petróleo existe, sino también con los derrames que son muy recurrentes en esta industria y también con la alta deforestación que está ligada a la industria petrolera. El caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Allí, el tribunal emitió un fallo a favor de Chevron. En
empresa que había sido condenada por la justicia ecuatoriana en 2011 a pagar $9.500 millones por daños ambientales. La sentencia se aplicó sobre el caso de la contaminación de la región Lago Agrio. El fallo del órgano perteneciente a Naciones Unidas determinó que la sentencia en Ecuador había sido obtenida de manera fraudulenta. El Estado ecuatoriano había acusado a la empresa estadounidense de causar daños ambientales a las fuentes de agua de la población con extracciones que su filial, Texaco, realizaba en el noreste del país. Pero, ¿cuál ha sido o es el impacto petrolero en las poblaciones indígenas? Es una actividad que es completamente contradictoria a el desarrollo y la conservación del medio ambiente, ya que causa daños irreversibles de la naturaleza. Así vemos, por ejemplo, que en el caso de Chevron han pasado muchos años y no se ha dado una reparación y una remediación adecuada, y por lo tanto la afectación a los pueblos indígenas todavía existe. Se ven, por ejemplo, hay índices mucho más altos de cáncer en la zona, afectaciones a la piel, afectaciones a la salud, afectaciones a largo plazo no solamente de pueblos indígenas, sino también de la fauna. La actividad petrolera entonces ha tenido un efecto nocivo que ahora se expande especialmente el Yasuní, que tiene varias áreas que ya han sido concesionadas, que están en explotación, algunas otras áreas que supuestamente están protegidas, como es el área intangible, pero que hemos visto que durante la pandemia se ha continuado construyendo una carretera peligrosamente acercándose a territorios de pueblos no contactados, y por lo tanto se demuestra que la ambición de la actividad petrolera no tiene límites y que va en contra de los derechos colectivos, de los derechos humanos y especialmente en contra de los derechos de la naturaleza. A partir de la situación que observamos en el Amazonas, nos preguntamos sobre el futuro de la matriz energética global post-pandemia. Le preguntamos a Juan Carvajales cuál puede ser el horizonte de ahora en más y nos contó sobre la disputa por el sentido de esta crisis energética y las distintas miradas allí involucradas. Eso hoy no se pueden hacer afirmaciones rotundas. En la discusión del grupo de ministros del G20, lo que se vio fue una disputa por el sentido de la crisis, o sea, cómo se identifica, cómo se describe los efectos del COVID en los mercados energéticos. Y cuando digo energéticos, digo de fósiles y no fósiles, de producción y de demanda. Entonces, ahí la disputa que se avisoraba era entre los países que decían, esto es crítico para la seguridad del sistema. Porque lo decían los productores. Entonces digo, si yo no tengo dónde poner mi producción, si se me caen mis ingresos, porque cae el precio internacional, y yo sostengo toda mi economía, pensemos en un país como Arabia, en la venta de crudo, bueno, ahí puedo sostener claramente que hay una amenaza cierta al sistema. Ahora, del otro lado estaban los países consumidores y que tienen una mirada diferente del sistema energético, haciendo foco en el desarrollo sostenible, en las energías limpias, en un sistema confiable y resiliente. Lo importante me parece que de esas discusiones, si bien estaban planteadas las dos visiones, lo que se entendió es que era un momento crítico, que había que dejar ciertas discusiones para más adelante, había que garantizar que el sistema siga funcionando y que hubiera seguridad de abastecimiento, sobre todo para proveer de energía a sectores críticos como el de salud, ¿sí? en un contexto donde ese sector era altamente demandado por la pandemia. Y bueno, pero me parece que lo que se logró ahí fue, si se quiere, posponer ciertas discusiones que están de fondo y que tienen que ver con la transición hacia fuentes más limpias. Con este panorama global, ¿cuál debería ser el rol de la Argentina? ¿Dónde se puede ubicar Argentina en ese debate, siendo a la vez productor y consumidor y teniendo recursos fósiles y recursos renovables? Yo creo que nuestro país entra en esa discusión teniendo en claro que el primer objetivo es acceso a la energía
Y para nosotros que tenemos los recursos naturales, porque tenemos los bienes de la naturaleza que podemos poner en valor, primero es eso, industrializar nuestros propios bienes, utilizarlos de manera racional y ponerlos al servicio de una industria competitiva y del bienestar de la población. Luego vendrá la discusión de qué tipo de energía tenemos en nuestra matriz a nivel internacional. La nuestra es un lujo, teniendo una gran incidencia de recursos térmicos y también de fuentes hidroeléctricas, nucleares, y en la última década las fuentes de energía eólica y fotovoltaica. Con lo cual yo creo que ahí estamos bien posicionados, si bien hay mucho por hacer, tenemos un mandato legal de llegar a un porcentaje de la matriz eléctrica y bueno, pero la clave es el gas, que es el vector para la transición energética. Nuestra matriz es más del 50% y nosotros tenemos un bajísimo, casi nulo consumo de carbón. Si uno mira otras matrices de los países industrializados, siguen teniendo más de un 20% de combustión con ese insumo, ¿no? Ese combustible fósil. Yo creo que tenemos que dar la discusión desde nuestro punto de vista, acompañar los esfuerzos por el climático a nivel internacional y dejar bien en claro nuestra postura, ¿no? Como país. Me parece que eso es lo más saludable. Según la Asociación Internacional de la Hidroelectricidad, en nuestra región, la energía hidráulica es la mayor fuente de energía renovable. Con un total de 196 gigawatts instalados, provee cerca de la mitad de la electricidad. Además, el uso de las hidroeléctricas para generación de energía representa el 17% de la capacidad mundial. Tenemos el desafío de hacer un cambio real en la matriz energética global, teniendo en cuenta las particularidades de cada país. Es algo que la naturaleza nos pide ya, y al parecer puede llegar a ser un largo proceso. Natalia nos invita a reflexionar sobre el impacto ambiental en las comunidades originarias. Por supuesto, la actividad petrolera no ha sido en ningún momento sensible ni en concordancia a las tradiciones indígenas ni a la cultura indígena. Empezando porque esta actividad, por ejemplo, incluso para su inserción, para su desarrollo, muy pocas veces ha contado con procesos reales de consulta y consentimiento libre, previo e informado, como lo dice nuestra Constitución y como lo dicen los tratados internacionales, ¿no es cierto? Y se ha dado, obviamente, nunca o muy pocas veces en los idiomas tradicionales, ¿no es cierto?, con la debida sistematización de cuáles son las consecuencias y, por lo tanto, con la participación informada de la población. Esto ha sido extremadamente grave y, por lo tanto, además, con mucho irrespeto a esta relación intrínseca que existe de las comunidades indígenas con la naturaleza. Las comunidades indígenas se ha demostrado que son los mayores y mejores guardianes de la naturaleza, y esta relación, esta práctica tan cercana se ve completamente truncada con actividades que afectan permanentemente a la naturaleza, como es la extracción petrolera. Pongamos de ejemplo simplemente, por ejemplo, el caso de los guaraníes de Yasuní, que su contacto mismo se realizó a través del ILB, pero con intereses de las petroleras, que incluso movieron, ¿no es cierto?, a comunidades de sus lugares para dejar paso libre a las petroleras del territorio. Es decir, nunca se ha respetado esta relación intrínseca con la naturaleza, más bien se ha visto a los pueblos indígenas como un impedimento. Las comunidades locales sienten la amenaza del extractivismo en vastas regiones del planeta. Claramente, las políticas públicas que tengan como fin un desarrollo armónico de la economía deberán tener en cuenta el impacto a corto y a largo plazo en el medio ambiente y en su población. Le preguntamos a Juan cómo debería encararse la gestión de la energía en la Argentina. Sí, y me parece que lo que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos recursos naturales en abundancia que tenemos que seguir desarrollando, que tenemos una industria sólida, consolidada,
y que todo el desarrollo de las energías renovables tiene que ir de la mano con un entramado productivo que pueda ser capaz de proveer servicios, insumos para desarrollar esa industria, seguir desarrollando esa industria, que tenemos que incrementar los niveles de I+D en nuestro entramado productivo, energético, y que a la vez necesitamos acceso a financiamiento, al mercado de capitales, que hoy es complicado por nuestra situación nacional, de un conflicto de la deuda todavía irresuelto o en vías de ser resuelto, y un mercado internacional que se ha achicado mucho por efecto de la pandemia, y que hay proyectos que son capital intensivo y de largo aliento, que bueno, tendremos que esperar un tiempo para que eso se pueda llevar adelante, pero yo confío que tenemos nuestros recursos, tenemos una industria, tenemos un alto know-how y un capital humano ya asentado de varias décadas que viene trabajando en este sector de la economía, y bueno, y tenemos políticas públicas que van en ese sentido, y tenemos un YPF nuevamente al servicio de esa política pública. Hay que surfear la crisis y estar preparados para cuando la demanda reaparezca, que es la clave. Muy claro lo que dice Juan. Pareciera difícil armonizar ambas posturas, pero si algo nos deja la pandemia, es la necesidad de encontrar un camino que nos lleve hacia una matriz energética más respetuosa de la naturaleza. No será fácil, pero es posible. No llegamos tarde, pero hay que hacerlo. Si algo nos permite la historia es observar y reflexionar sobre el pasado para no volver a repetir los mismos errores. Mayor coordinación y adecuados controles deberían evitar destratos con la naturaleza y las poblaciones locales. También es sensato reconocer que una gran parte de la economía global y de la Argentina en nuestro caso está ligada a la energía. La actividad aporta empleos en numerosas provincias y está ligada a un conjunto de empresas proveedoras. YPF junto con ITEC y otros organismos de investigación son las instituciones que pueden aportar el plus para que progresivamente se generen mejores puestos de trabajo y productos con mayor valor agregado. Creo que el reto que enfrentamos es armonizar el cuidado medioambiental y la explotación de los recursos naturales con una agenda de desarrollo económico que tenga la energía como una palanca más para el bienestar del conjunto. Probablemente esto no será sencillo sin que genere un quiebre en el sistema productivo actual y todo lo que esto representa. Como dice Nicky, puestos de trabajo, poblaciones edificadas alrededor de centros de extracción y innumerables desarrollos tecnológicos específicos quedarán obsoletos. También la voracidad del mundo del petróleo nos obliga a tener siempre presente a la naturaleza y a intentar comprender que el oro negro moviliza, además de la gran mayoría de artefactos eléctricos que utilizamos todos los días. Mueve intereses económicos muy grandes como así relaciones de poder muy potentes. También otros trabajos se crearán, otras regiones se destinarán a la producción de energía y el desarrollo sustentable crecerá y será algún día, quién sabe, la posición hegemónica. Es esencial respetar el lugar de hábitat de las distintas comunidades y que estos no se vean presionados, obligados o condenados a tener que trasladarse a otro lugar, a tener que vivir con la amenaza de enfermedades por actividades que no corresponden o simplemente a ser despojados de su madre tierra. La tierra nos lo pide y nosotros mismos hemos hecho avanzar hacia un vínculo de mayor entendimiento y debemos caminar a comprender más a la Pachamama. Agradecemos la participación de Juan José Carvajales y de Natalia Green. Si les interesó lo que hablamos y quieren conocer más sobre la energía y sus posibilidades para el desarrollo económico sustentable, les recomiendo que participen del seminario que dicta Juan José en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí podrán hacer una primera incursión en estos temas de la mano de excelentes profesionales. La universidad pública en Argentina es gratuita y abierta, así que podrán sumarse a la cursada virtual quienes así lo deseen. Pueden seguir su cuenta de Instagram, Energía y Desarrollo UBA,
para estar al tanto de novedades. En mi caso te sugiero Crudo, un documental de 2009 producido por el estadounidense Joe Berlinger sobre el caso Chevron Texaco Ecuador, en el cual participan desde Rafael Correa, presidente de Ecuador en ese momento, pasando por Sting, el bajista, cantante de The Police, y hasta Diego Larrea y Adolfo Callejas, los abogados ecuatorianos de la compañía Chevron Texaco. Respecto a las encuestas temáticas de cada capítulo que estamos realizando en nuestras redes sociales, decidimos llevar el tema al día a día. Preguntamos qué artefactos elegirían si tuvieran que hacer una opción única para hacer frente a las vicisitudes del día a día. Recordemos que las opciones fueron estufa en invierno, termotanque o calefón en invierno, aire acondicionado en verano y lavarropas. Llegando al 37% se impuso el aire acondicionado, seguido ahí nomás por el lavarropas con un 35%. Para ligarlo con una situación cotidiana en el mundo del trabajo, consultamos también si aceptarían un trabajo bien remunerado, pero lejos de tu casa. Nos imaginamos que Neuquén sería un destino probable en Argentina, acá se le ocurrió a Nicky, pero bueno, puede ser que cada uno se le ocurra otra cosa. Ojo, en esta encuesta que hicimos el 60% contestó que se removería. Y nos cuentan qué deciden a ver cuándo les ocurra, che. Recuerden que seguimos en redes, por favor, ¿sí? Nuestro Instagram y Twitter son @buscootromundo. En Facebook nos pueden encontrar como Otro Mundo, al igual que en YouTube y Spotify, donde también pueden escuchar los capítulos anteriores. Si tenés algún tema para recomendarnos, no dudes en comunicarte con nosotros y tirarnos la idea. Nos gustaría que te sumes a aportar a nuestra comunidad y que cada vez podamos ser más y más quienes participamos de Otro Mundo. Esto fue todo por hoy, amigas, amigos. Si les gustó el capítulo, no olviden compartirlo. Otro Mundo está hecho por Nicolás Barcos y Martín Carvalho Blanco en producción y gargantas, y Leandro Gómez con la magia sonora. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fierro. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?